Los grandes avances de la tecnología y la llegada de la inteligencia artificial ha generado grandes cambios a nivel social, político, económico. Este es el caso para el desarrollo de los derechos humanos y los conflictos armados. Por eso hoy dos grandes invitados de la Maestría de Derechos Humanos. Bueno, nuestros invitados de la Maestría de Derechos Humanos, IDICA, hoy nos tienen este tema tan importante. Mi mayor, bienvenido. Muchas gracias, mi capitán, muchas gracias. Doctor Rancés, muchas gracias. Un tema muy interesante, mi capitán. Un tema que analizamos a diario en el desarrollo de los ejes temáticos de la Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados. Pero pongámonos en contexto. China-Taiwán. Realmente es un conflicto que no es nuevo, es un conflicto que en ciencia política llamamos congelado, es un conflicto latente que en cualquier momento puede escalar a la etapa material, a la etapa de la acción bélica, y últimamente pues hemos visto movimientos muy importantes por parte de la República Popular de China, las manifestaciones por parte de Taiwán o sus reclamos ante el mundo, ante la comunidad internacional por ejercicios militares y toda esta conflictividad en el mar meridional de China. Pero recordemos que este conflicto surge, de hecho, cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, China estaba en una guerra civil y hacen un stand-by, ingresan a la Segunda Guerra Mundial, va a ser muy difícil para los chinos, pero la van a afrontar del lado de los aliados, van a salir victoriosos en el 45, pero este conflicto va a continuar, o sea, la guerra civil interna entre los nacionalistas en cabeza de Chiang Kai-shek y los comunistas en cabeza de Mao Zedong. Terminan en el 49 ganando los comunistas y creando la República Popular de China, que es la que conocemos actualmente. Chiang Kai-shek tiene que replegarse y se aloja en la isla de Taiwán y crean la República Nacionalista de China, que casualmente va a tener asiento en el sistema de Naciones Unidas, va a ser la reconocida por el sistema de Naciones Unidas hasta los años 70, el año 73 más o menos, cuando va a dar un cambio enorme. El apoyo de Estados Unidos, que es paradigmático del presidente Reagan, va a hacer que se determine que no va a ser la China nacionalista, o sea, Taiwán, como la conocemos hoy en día, la que tenga ese asiento en Naciones Unidas, sino la República Popular de China, y hoy en día se mantiene. Entonces estamos hablando de dos estados que vienen de una guerra, y de una u otra forma la problemática es que la República Popular de China no acepta la existencia como Estado independiente, como Estado-nación de Taiwán, o la República Nacionalista, que la más la conocemos como Taiwán, y la asume como parte de su territorio. Y claro, pues Taiwán pues pelea por su autonomía, por su independencia como Estado-nación, no tiene asiento en Naciones Unidas, pero si nos vamos al paradigma westfaliano, lo analizamos por ese lado, en 1648, Taiwán es un estado que tiene territorio, que tiene una población, un ente soberano, un gobierno, entonces una problemática supremamente fuerte que se va a dar en el marco de ese conflicto congelado, conflicto latente, que viene de tiempo atrás. Ahora la problemática es cuando esto escale a la escena bélica, a la escena material del conflicto. Y claro, pues China es una potencia. Los datos oficiales de China a veces no son tan creíbles en algunos escenarios, pero los datos oficiales que podemos encontrar de fuentes abiertas indican pues que China está a la par o de cierta manera superando el poderío militar de Estados Unidos. Pongámoslo en un segundo plano, pongamos que esté de segundas, o sea, la idea es que es una superpotencia, una potencia con un poder militar supremamente amplio, supremamente fuerte, con una Taiwán muy pequeña, también con un poder militar pues considerable, pero no equipara la potencia, y por eso entonces se aloja en sus alianzas con Estados Unidos principalmente. Entonces, la problemática es cuando escale este conflicto, ¿a qué nos vamos a enfrentar? ¿A qué tipo de conflicto? Cuando estamos hablando hoy en día que los conflictos han mutado en los usos y metodologías de la violencia.
¿Será un conflicto que se desarrolle en el escenario convencional o será un conflicto donde las tecnologías emergentes, disruptivas, vayan a ser parte directa en el desarrollo de la acción bélica? ¿Qué otros actores pueden participar en el desarrollo de esta acción bélica? Vamos a tener un escenario Ucrania-Rusia, por ejemplo, o va a haber intervención directa de otros actores. ¿Qué va a pensar el sistema de Naciones Unidas? Cuando China es miembro permanente, Taiwán ni siquiera es miembro, se no pertenece a Naciones Unidas, de la Asamblea General. Entonces son preguntas frente a los desafíos para el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos muy amplios. Doctor, precisamente adentrándonos en este tema, ¿cómo se prevé que pueda desarrollarse este conflicto en estas dos naciones que son reconocidas mundialmente por sus grandes avances tecnológicos? Es muy cierto, mi capitán, y como lo dice mi mayor Cano, todo este contexto, si bien es cierto, es histórico y también político. Creo que hay una variable nueva que hace que el conflicto que se presenta entre estas dos naciones haya tenido en los últimos años, sobre todo en las últimas 2 décadas, un giro bastante particular. Y ese giro tiene que ver principalmente con la tecnología. Si bien es cierto, China es un estado bastante desarrollado hoy día de manera tecnológica, también es cierto que Taiwán lo es. Y de hecho Taiwán lo es en un elemento muy particular, que creo que es lo que ha cambiado el contexto de la tensión que se puede presentar entre estas dos naciones, y es la alta producción y la alta generación en serie, en un alto volumen, de chips, que son en esa zona geopolítica, en este momento, en todo el hemisferio, en donde más se producen este tipo de instrumentos tecnológicos que son los que hoy necesitan los estados para tener un mayor desarrollo tecnológico. Curiosamente, muchos estados se están desarrollando geopolíticamente gracias a la gran incursión de la inteligencia artificial, gracias a los avances de las telecomunicaciones y de las, por supuesto, herramientas tecnológicas en, por supuesto, la guerra. Pero todos estos instrumentos no pueden funcionar de manera correcta y sobre todo rápida si no hay un desarrollo de chips que permita precisamente que la inteligencia artificial pueda tener la rapidez y la precisión a la que estamos llegando hoy en el estado de la evolución en la que se encuentra la inteligencia artificial generativa y todos sus demás componentes. Este es un giro que ha tenido Taiwán, es muy especial porque Taiwán, como muy bien lo menciona mi mayor Cano, tiene un contexto muy particular históricamente, y es que es un estado que en su momento, durante su nacimiento, su surgimiento, no es un estado poderoso, ni siquiera en términos económicos como lo es hoy, pero hay un gran desarrollo y una gran apuesta de este estado por invertir y por formar un capital humano muy especializado en la construcción y en la generación de chips que hoy todos los estados están pidiendo. No podemos tener inteligencia artificial, no podemos tener tecnología, nuestros celulares, nuestros computadores funcionan gracias a estos aparaticos que hoy se producen de manera diminuta, incluso muchos de ellos ya ni siquiera visibles para nosotros. Y esto ha hecho que efectivamente la tecnología hoy tenga un giro exageradamente grande que nos esté obligando a mirar hacia Taiwán. O sea, todos estamos mirando hacia Taiwán no de manera caprichosa, sino porque se ha generado una necesidad de desarrollo tecnológico, que es lo que ha hecho que los estados hoy surjan de la manera y se desarrollen de la manera como lo están haciendo. Lamentablemente, por otro lado, el desarrollo tecnológico también tiene un lado complejo. Quiero decir, el exceso de tecnología no está siendo prevista por el derecho internacional humanitario y por los derechos humanos como los teníamos antes de esta gran proliferación de tecnología. Hoy tenemos tecnología para todo, para absolutamente todo, desarrollar nuestras vidas, la seguridad, para comunicarnos, pero los derechos humanos y el derecho internacional humanitario aún están en un debate sobre cómo regular todas estas conductas y todas estas
maneras en que los estados hoy tienen de comunicarse con otros y también de defenderse con armas que ya no están siendo controladas directamente por el ser humano, sino que también son autónomas gracias precisamente al desarrollo de la tecnología y a este aporte que hace Taiwán en esta gran producción tecnológica que hace que Taiwán se vuelva un punto estratégico en la geopolítica de debate, de discusión y también de intereses, porque evidentemente el desarrollo del Estado o de los estados y el desarrollo del derecho también tiene mucho que ver con los intereses de estos movimientos, digamos, de desarrollo tecnológico que hoy tienen los estados, que son sumamente importantes. Tenemos una tensión, en mi opinión, en estos dos escenarios, la tecnología, que se desarrolla muy rápido, pero también, por otro lado, los derechos humanos, que intentan entender cómo regular este avance tan exageradamente veloz. Un nuevo enfoque en los derechos humanos, la seguridad hemisférica, la protección de los ciberataques, esto y más en nuestras maestrías de posgrado. Los invitamos a visitar nuestra página web www.sde.edu.co. Continuemos. Y Mayor, hablábamos precisamente de la mutación que han tenido estos conflictos hacia la tecnología, pero hablemos también entonces cuáles son los desafíos que enfrentan los actores que están en estos conflictos, más puntualmente de las Naciones Unidas. Bueno, es muy interesante lo que plantea el doctor Rancés porque es una realidad, ¿cierto? Y sentándonos en los desafíos que enfrenta Naciones Unidas. Digamos, Naciones Unidas se crea bajo el paradigma institucionalista, ¿no? Buscando un propósito fundamental que es la paz y la seguridad internacional. Son 4 propósitos, pero tal vez el primero de ellos es el que resume todo el sistema de derechos humanos, DIH, desarrollo y seguridad. Buscar la paz y la seguridad internacional. Hoy en día, pues el sistema siempre ha tenido críticas y de una u otra forma, pues después del 45, pues estadísticamente, Levi Free Richardson va a ser uno de ellos que va a entregar datos precisos sobre la reducción de los conflictos armados convencionales de carácter internacional se va a dar, tal vez sea consecuencia de la creación de este sistema, de buscando la paz, pero van a aparecer otros conflictos, ¿cierto? O no van a aparecer, realmente son, si hablamos de historia podemos verlos desde la antigüedad, pero se van a visibilizar más otro tipo de conflictos y empezamos a hablar de conflictos armados de carácter interno, ¿cierto? Y entonces en el 45 surge el sistema de Naciones Unidas y surge, por un lado, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48 y en el 49 los 4 convenios de Ginebra, ¿cierto? Que buscan de cierta manera reglamentar, limitar o desarrollar normas que deben cumplir los actores en el marco del conflicto, en el marco de la acción bélica. No obstante, y dejan un artículo 3, ¿no? Un artículo 3 que dice, oiga, pero si esto no es un conflicto que sea del orden internacional, del orden entre actores estatales, o como determina el artículo 1 del artículo 2, que es entre estados o grupos de liberación nacional contra regímenes coloniales, contra regímenes racistas, entonces es un conflicto armado de carácter interno y estaría el artículo 3. Pero se van a dar cuenta que no es suficiente, que van a aparecer nuevos conflictos donde los usos y metodologías de la violencia van a ser diferentes y por eso en el 77 pues entonces van a aparecer los 2 protocolos adicionales y el protocolo 1 de cierta manera se convierte en la norma que determina qué es un conflicto armado de carácter internacional y reglas a desarrollar o que obliga a los actores a desarrollar o a cumplir en el marco de un conflicto armado de carácter internacional. Y se sale el protocolo 2 que va a ampliar el artículo 3 y va a decir, oiga, si no cumple con las características de un conflicto armado de carácter internacional, es un conflicto armado de carácter interno. Y amplía ese artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra del 45. Entonces va a ser un avance muy grande. Pero personalmente creo que nos quedamos estancados ahí. Y el mismo Comité Internacional de la Cruz Roja, desde hace unos años, viene hablando. O sea, después de que empezamos a ver nuevas formas de uso de la violencia en los conflictos armados, empezamos a hablar, oiga, de conflicto armado interno internacionalizado. No, y ya de un tiempo para atrás hay un concepto que algunos doctrinantes empiezan a acuñar, que son conflictos desestructurados, conflictos cuyos usos y metodologías de la violencia no se adaptan específicamente
a lo que está normado, lo que está plasmado en los protocolos, en los convenios. Y lo que decía el doctor Rancés, la tecnología va a ser uno de ellos. Y entonces empezamos a hablar que la tecnología en cierto momento empieza a reemplazar, o sea, los conflictos convencionales que todos vemos en las películas, es donde el soldado está enfrentado en un campo de batalla con sus tanques, con su armamento, y de un otro momento empezamos a ver que el ser humano empieza a estar en las líneas de retaguardia y las máquinas empiezan a estar en la primera línea. Y entonces vemos que el carácter de la guerra, el carácter del conflicto empieza a cambiar. Sigue siendo violento, pero empieza a cambiar el carácter, nuevos medios y nuevos métodos. Y hoy en día lo que dice el doctor Rancés es que parte mucho del escenario de Taiwán es que ya el hombre no solo está siendo reemplazado físicamente desde el campo de batalla, sino las decisiones, por ejemplo, para el uso de la fuerza, están siendo reemplazadas por armas autónomas. Y un algoritmo toma la decisión de ejecutar fuerza letal. Entonces, ¿cuáles normas determinan o limitan el uso de este método? No las hay, son muy difusas, ¿no? Está la cláusula Martens, que incorpora en 1899 en la primera convención de La Haya, pero entonces queda de cierta manera a discrecionalidad interpretativa el uso de esas tecnologías, lo cual es difícil para el sistema de Naciones Unidas como garante del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Y de cierta manera, esto se convierte en un desafío grande. Y en 2021, en Ginebra, se reunieron para limitar, dice, oiga, ¿qué está pasando? Limitemos esto. No se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo. Y finalmente, démonos cuenta, si estamos hablando de estas armas, antes del conflicto ruso-ucraniano, los sistemas de drones que hoy en día están tan visibles en el conflicto ruso-ucraniano, por ejemplo, se pusieron más visibles. Antes de ese conflicto se tasaban en miles de dólares, allá estos sistemas se tasan en millones de dólares y el uso de la inteligencia artificial está ahí presente en el campo de batalla. Entonces son retos enormes. Podemos concluir, y esta pregunta para los dos es, asimismo como hace falta la regulación que hablamos de las nuevas tecnologías, también es un desafío de cómo se van a desarrollar estos nuevos conflictos, pero qué tanto están todas estas naciones de acatar esas nuevas regulaciones, ¿no? Es como un gran desafío que tenemos porque está toda la incertidumbre. Entonces, ¿qué me pueden decir ustedes de eso? Bueno, es una muy buena pregunta porque creo que precisamente la tecnología ha hecho que la geopolítica se haga cada vez más pequeña. Quiero decir, nosotros en el siglo XX tuvimos escenarios de conflicto como los hemos tenido durante muchos momentos en la historia de la humanidad, pero eran escenarios muchas veces ajenos a muchos otros lugares de la geopolítica. Hoy cualquier cosa que ocurra en cualquier parte del hemisferio nos impacta, nos influye, estamos más conectados. Y creo que la tecnología en ese orden de ideas ha modificado, ha cambiado la comprensión de absolutamente casi todo, casi todo. Una de esas maneras de entender, por ejemplo, como usted bien lo menciona, mi capitán, es la manera como nos relacionamos institucionalmente entre estados. Ya no es igual, porque efectivamente, pues en el siglo XX, y si nos vamos más atrás, esas relaciones estaban mediadas por otro tipo de intereses y de contextos. Hoy son tecnológicos, completamente tecnológicos. Podemos saber con más rapidez qué es lo que está ocurriendo en otro espacio, en otro lugar, pero también tenemos otro reto muy grande. Los estados ya no se están determinando de manera autónoma, sino que, por el contrario, todos los ciudadanos de a pie tenemos acceso a esa información. Antes era exclusiva del Estado. Ahora todos a través de un celular nos podemos conectar y podemos saber con detalle y con además muchos datos y mucha información lo que está ocurriendo en cualquier otro lugar del planeta. Y esto pone al individuo también en otro rol de empoderamiento que yo creo que tenemos que analizar también dentro de una maestría como la que estamos invitando en este momento a que todos los interesados puedan cursar, porque precisamente las discusiones que en una maestría como esta se tienen que desarrollar en relación con el conflicto
ya no es ese conflicto tradicional y convencional, sino dentro de todo este nuevo contexto donde el Estado y el individuo ambos tienen acceso a información. Y esto creo que hace modificaciones, cambios a la toma también de decisiones de los estados. Los estados están influenciados ahora por más elementos de lo que lo estuvieron hace un siglo atrás. Eran más seguramente autónomos, pero ahora hay más formas de vigilar, de controlar y de saber cómo están ocurriendo las cosas. Y otro reto que seguramente van a tener los estados, y ya lo tienen, es cómo poder acompañar al ciudadano, al individuo que no hace parte directamente del Estado, pero que de alguna manera ayuda a consolidar al Estado mismo, es cómo poder discernir y distinguir cuando estamos frente a información que es correcta, cierta y cuando no. Tenemos un volumen de información que ya no sabemos discernir de la manera más clara posible. Entonces estamos enfrentados a varios frentes, diría yo, en este sentido. ¿Cómo nos relacionamos con otros estados? Cada vez va a ser de manera más tensa por el exceso también de información que tenemos seguramente. Bueno, mi capitán, creo que es una pregunta muy difícil, ¿no? Desde lo teórico podemos contestar muy enarboladamente, pero creo que, y me sumo a uno de mis referentes, o sea, el que no haya una regulación, el que sea un escenario complejo, un escenario ambiguo, tal vez una zona gris, el uso de estas tecnologías aplicada como un uso y una metodología de la violencia en el marco de los conflictos armados, no quiere decir que no hagamos nada, sino lo que hacemos desde la academia, desde la maestría, es discutir, y esas discusiones generan de una u otra forma conocimiento que ayuda a presentar propuestas de resolución, propuestas que de cierta manera trascienden, porque no son discusiones nuestras, son discusiones muy globales. Y entonces todo lo que hagamos en pro de buscar la paz, en pro de buscar la violencia, que la violencia llegue a ese escenario material, a ese escenario bélico, y que aunque no haya regulaciones, se entienda que hay que limitar de cierta manera el uso de esas armas en el campo de batalla para hacer más humano este hecho social que llamamos guerra, que llamamos conflicto, es importante, y eso es lo que hacemos en nuestra maestría. Bueno, gracias a todos por acompañarnos y recuerden, nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche aquí por nuestras redes sociales de la Escuela Superior de Guerra.